En el tranquilo calor de la Georgia rural, una banda de supremacistas blancos fija su atención en la granja de una mujer negra de 35 años. Convencidos de que es solo otra terrateniente testaruda a la que pueden asustar, Bo Strickland y sus colmillos de hierro solo ven manos curtidas y botas manchadas de tierra, sin sospechar el acero que esconde. Para ellos, Tanya Briggs es una granjera solitaria sin defensa real. Lo que no saben es que Ghost Eye alguna vez fue la francotiradora más letana del cuerpo de marines. Cuando las amenazas se convierten en incendios y secuestros, la guerra de Tanya no está en suelo extranjero. Está llegando a casa. El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras sobre los campos de vegetales de Tanya, tiñendo el campo de Georgia con cálidos tonos ámbar. Sus músculos dolían después de un día completo de trabajo mientras cargaba otra caja de productos frescos en la caja de su camioneta gastada. El sudor le corría por el cuello, y sus guantes de trabajo estaban manchados de tierra fértil. Tanya, entra y prepárate para la cena. La voz de Darlene llegó desde el porche de la granja, donde la puerta mosquitera crujía con la suave brisa. «Solo una caja más, mamá», respondió Tanya, secándose la frente con el antebrazo. El familiar coro de cigarras llenaba el aire, un telón de fondo constante de la vida en la granja que había estado en su familia por generaciones. El rugido llegó primero, un sonido distante que no encajaba entre los tranquilos ruidos del atardecer. El cuerpo de Tanya se tensó instintivamente, sus años de entrenamiento militar activándose antes de que su mente consciente procesara la amenaza. 3 camionetas cubiertas de lodo aparecieron en el horizonte, sus motores rugiendo mientras avanzaban por su camino de tierra. El polvo se elevaba a su paso mientras frenaban en seco, formando una barrera en su entrada. La calcomanía de la bandera confederada en la camioneta principal reflejaba el sol poniente, sus colores estridentes contra la pintura blanca sucia. Tanya apretó la mandíbula, pero mantuvo su posición, enderezando la espalda mientras las puertas de los autos se abrían con un chirrido. Bo Strickland emergió de la camioneta central como una serpiente desenrollándose. Su piel quemada por el sol brillaba de sudor, y su camiseta ajustada se estiraba sobre su panza cervecera. Un hilo de tabaco marrón escapaba de la comisura de su boca mientras evaluaba su propiedad con ojos calculadores. 2 hombres más lo flanqueaban, más jóvenes y delgados, pero con la misma mirada cruel en los ojos. Se separaron ligeramente, un movimiento practicado para parecer casual mientras la rodeaban. Tanya reconoció la táctica, había usado formaciones similares en otras circunstancias, en otras tierras. «Bonita propiedad que tienes aquí», Bo arrastró las palabras, su voz goteando falsa dulzura. Dio unos pasos hacia adelante, sus botas crujiendo en la grava. «Lástima que pronto será de alguien más». El más bajo de sus 2 lugartenientes, un hombre delgado con barba irregular, escupió un globo de saliva que aterrizó a centímetros de las botas de trabajo de Tanya. «No está bien que tanta tierra esté en manos negras», murmuró lo suficientemente alto para asegurarse de que ella lo escuchara. El otro hombre, con una camisa sin mangas que revelaba toscos tatuajes de prisión, metió la mano en una de las cajas de Tanya. Sus dedos gruesos cerraron alrededor de un tomate maduro y, con lentitud deliberada, lo aplastó. El jugo rojo y las semillas goteaban entre sus dedos, salpicando el suelo polvoriento como sangre. Tanya sintió que su pulso se aceleraba, pero mantuvo la voz firme y serena. «Salgan de mi tierra». Las palabras salieron calmadas, pero cargadas con el peso del acero, el mismo tono que había usado al comandar tropas en zonas de combate. La sonrisa de Bo se ensanchó mientras reducía la distancia entre ellos. Su aliento apestaba a cerveza barata y tabaco de mascar mientras se inclinaba, intentando usar su volumen para intimidarla. «Te estamos dando la oportunidad de irte por las buenas», dijo, bajando la voz a un susurro amenazante. «Si no lo haces, las cosas se pondrán feas. Será mejor que se vayan ahora mismo». La voz de Darlene resonó desde el porche, clara y firme a pesar de su edad. Estaba junto a la barandilla, una mano agarrando su bastón, la otra firmemente apoyada en su cadera. La cabeza de Bo giró hacia la casa, y por un momento, algo peligroso brilló en sus ojos. Miró fijamente a Darlene, y Tanya sintió que sus músculos se tensaban, lista para moverse si él daba un paso hacia la casa. Pero después de un momento tenso, Bo hizo un gesto con la cabeza hacia sus hombres.
Subieron de nuevo a sus camionetas con eficiencia practicada. Los motores rugieron y las llantas giraron en la tierra suelta, arrojando deliberadamente arena y piedras sobre las botas y pantalones de Tanya. Las camionetas se alejaron en una nube de polvo y humo, su partida tan agresiva como su llegada. Mientras el polvo se asentaba y el último vehículo desaparecía en la curva, los ojos de Tanya se posaron en algo nuevo clavado en su cerca. Un cartel burdo había sido fijado en el poste de madera. Las palabras «fuera de aquí», garabateadas con pintura roja que aún goteaba. Debajo, alguien había pintado con aerosol una bandera confederada, la pintura tan fresca que brillaba bajo la luz agonizante del día. La tarde siguiente cayó sobre la granja de los Briggs como una manta pesada. Tanya y Darlene estaban sentadas a la desgastada mesa de la cocina, donde la rutina familiar de la cena ofrecía una frágil sensación de normalidad. Tras el enfrentamiento del día anterior, el vapor se elevaba de los tazones de sopa de quingombó, mientras el pan de maíz se enfriaba en un plato entre ellas. «Apenas has tocado tu comida», observó Darlene, viendo a su daughter mover los vegetales en su tazón sin comer. Tanya esbozó una débil sonrisa. «Solo estoy pensando, mamá». Había pasado el día revisando y volviendo a revisar los límites de la propiedad, sus instintos militares en alerta máxima. Cada sonido lejano de motor la hacía detenerse, cada sombra captaba su atención. «Esos hombres no me asustan», dijo Darlene con firmeza, extendiendo la mano para tocar la de Tanya. «Tu padre y yo enfrentamos cosas peores en nuestro tiempo. Y seguimos aquí». El crujido agudo de madera rompiéndose cortó la quietud de la noche como un disparo. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. Luego vino el rugido, un sonido profundo y hambriento que no tenía lugar en su pacífica cocina. De repente, una luz anaranjada inundó las ventanas, proyectando sombras retorcidas en las paredes. «¡El granero!». Tanya se levantó de un salto, casi volcando la silla. Atravesó la puerta mosquitera, con Darlene siguiéndola tan rápido como sus piernas ancianas se lo permitían. El calor golpeó el rostro de Tanya al doblar la esquina de la casa. Las llamas trepaban por las paredes de madera del granero, consumiendo décadas de historia familiar en minutos. El incendio proyectaba un resplandor infernal en el patio, y espeso humo negro se elevaba hacia el cielo oscurecido. El crepitar de la madera ardiente se mezclaba con los sonidos aterrorizados de los animales atrapados adentro. «¡Los caballos!», gritó Darlene, llevándose una mano al pecho. Tanya corrió hacia las puertas del granero, su entrenamiento militar tomando el control. El calor era intenso, pero logró abrir las pesadas puertas. El humo salió en una densa nube, haciéndole lagrimear los ojos y arder los pulmones. Escuchó los relinchos de pánico de sus dos caballos atrapados. «¡Por aquí!», llamó, tosiendo entre el humo. Los caballos salieron disparados, sus ojos desorbitados por el miedo, dirigiéndose hacia la seguridad del pastizal lejano. Tanya retrocedió tambaleándose del infierno, jadeando por aire limpio. Mientras se alejaba, algo llamó su atención en la pared blanca de la casa. Letras toscas, recién pintadas, brillaban bajo la luz del fuego: «No son bienvenidos aquí», trazadas con furiosos brochazos negros. «Voy a llamar al sheriff», dijo Darlene, su voz temblorosa más por ira que por miedo. Desapareció dentro de la casa mientras Tanya agarraba la manguera del jardín, sabiendo que era inútil, pero incapaz de quedarse sin hacer nada. A lo lejos, las luces de los porches de los vecinos se encendieron. Unos cuantos autos redujeron la velocidad al pasar, pero nadie se detuvo para ayudar. Tanya podía ver sus siluetas observando desde sus propiedades, pero permanecían como testigos mudos de la destrucción. El auto patrulla del sheriff Alan Huxley llegó casi una hora después, como si estuviera respondiendo a una queja por ruido y no a un incendio provocado. Para entonces, el granero era poco más que cenizas, aún humeando en algunas partes. El sheriff bajó del vehículo, ajustando su cinturón con deliberada lentitud. Bueno, dijo con voz arrastrada, observando la escena con indiferencia. «Parece que tuvieron un incendio». «Esto no fue un accidente», replicó Tanya, esforzándose por mantener la calma. «Mire el graffiti. Las mismas personas que nos amenazaron ayer hicieron esto». Huxley apenas echó un vistazo al mensaje pintado.
Podrían haber sido niños haciendo travesuras. Ya sabes cómo son en esta época del año. ¿Niños? Las manos de Tanya se cerraron en puños. Sheriff, ese granero fue rociado con acelerante. Se puede oler desde aquí. Esto fue planeado, organizado. Los colmillos de hierro. Espere un momento, la interrumpió Huxley, con un tono cortante. Esa es una acusación muy grave sin ninguna prueba. ¿Tienes testigos, cámaras de seguridad, algo más que tus sospechas? Sabes perfectamente quién hizo esto, intervino Darlene desde el porche, su voz cargada con el peso de décadas de injusticias similares. El sheriff se volvió hacia ella con una sonrisa condescendiente. Señora Briggs, entiendo que está molesta, pero no podemos andar acusando a la gente sin pruebas. Levantaré un informe, pero, encogió los hombros, dejando clara la implicación, no habría consecuencias. Ese granero ha estado en pie desde la época de mi abuelo, dijo Darlene, cada palabra afilada con dignidad e ira. ¿Me estás diciendo que simplemente se incendió al día siguiente de que nos amenazaran? Las coincidencias pasan, respondió Huxley con suavidad, sacando una pequeña libreta y haciendo teatro de anotar algo. Investigaré, pero no se hagan ilusiones. Estas cosas son difíciles de probar. Tanya lo observó, sus ojos entrenados en combate captando cada detalle de su actuación ensayada, cómo evitaba el contacto visual directo, cómo se posicionaba para no ver el graffiti, su elección cuidadosa de palabras. Este era un hombre que había desempeñado este papel muchas veces antes. El sheriff terminó su teatral toma de notas y guardó la libreta. ¿Tienen seguro, no? Ese no es el punto, dijo Tanya entre dientes. Bueno, eso es todo lo que puedo hacer por ahora. Huxley se inclinó levemente con falsa cortesía. Que tengan una buena noche. Se retiró a su patrulla y se alejó, dejándolas con los restos humeantes del granero y la certeza de que no recibirían ayuda de las autoridades. Tanya permaneció en el patio, mirando el esqueleto carbonizado del granero. Sus puños estaban tan apretados que los nudillos se habían blanqueado, y la rabia en su pecho ardía más que el fuego. Detrás de ella, la amenaza pintada parecía brillar en las últimas brasas. Un mensaje claro, esto solo era el principio. El amanecer reveló la verdadera magnitud de la destrucción. El aire aún olía a madera quemada y humo. Tanya había estado trabajando desde el alba, limpiando metódicamente vigas ennegrecidas y metal retorcido. Cada pieza que movía era como levantar un pedazo de la historia de su familia. Se detuvo para limpiarse el sudor de la frente, dejando una mancha de hollín en su piel. El trabajo físico ayudaba a canalizar su ira, dándole algo en que concentrarse más allá de la rabia que la había mantenido despierta casi toda la noche. El ritmo de su labor, levantar, cargar, apilar, casi le hizo pasar por alto los pasos que se acercaban. No esperaría menos de Ghostai, dijo una voz áspera, trabajando antes de que se sequen las lágrimas. Tanya se enderezó y vio a Frank Mullins. El veterano anciano estaba al borde de los escombros, apoyado en su bastón. Su rostro curtido mostraba preocupación mientras observaba los daños. «Buenos días, Frank», saludó Tanya, dejando caer otro trozo de madera carbonizada en la pila. «Y hace mucho que no escucho ese nombre». Frank se acercó cojeando, negando con la cabeza ante la destrucción. «Oí el alboroto anoche. Habría venido, pero estas piernas viejas ya no responden como antes». Hizo una pausa, mirándola directamente. ¿El sheriff hizo algo útil? La mandíbula de Tanya se tensó. Lo que cabía esperar. Me lo imaginaba. Frank se sentó en un cubo de alimento volcado, con sus articulaciones crujiendo. Sabes, si esos muchachos supieran con quién se meten, quizás lo pensarían dos veces antes de jugar con fuego. Esa vida quedó atrás, dijo Tanya con firmeza, aunque su mano tocó inconscientemente la pequeña cicatriz cerca de su clavícula. Un recordatorio de su última misión. ¿De verdad? Los ojos de Frank, aún agudos a pesar de su edad, la estudiaron. Porque la mujer de la que leí en esos informes clasificados que me mostraron mis viejos amigos del ejército, la que llamaban Ghostai, no dejaría que unos matones la echaran de su tierra. Tanya dejó de trabajar, los recuerdos inundándola, el peso de su rifle, la quietud perfecta requerida para disparos imposibles, las vidas que había tomado con precisión quirúrgica.
3 años como la mejor francotiradora del Cuerpo de Marines, con 27 eliminaciones confirmadas de objetivos de alto valor, hasta esa misión final en Afganistán, cuando la traición de su comandante dejó a 2 miembros de su equipo muertos y terminó con su carrera militar. «Esa ya no soy yo», dijo en voz baja. «Volví aquí para cuidar a mamá, para trabajar esta tierra como lo hizo papá, no para pelear guerras». Frank resopló. «A mi parecer, la guerra vino a ti. Estos no son simples criminales, Tanya. Están organizados, tienen conexiones. Han hecho esto antes con otras familias». «Sé lo que son», respondió Tanya, su voz dura. «Pero no puedo simplemente», dejó la frase inconclusa, recordando el juramento que se había hecho al dejar el servicio: no más violencia, no más muerte. Ya había visto suficiente de ambas. «¿No puedes simplemente qué? ¿Defenderte?» Frank se inclinó hacia adelante sobre su bastón. «Tus habilidades, tu entrenamiento, son solo herramientas, nada más. Es como las usas lo que importa. Estos tipos cuentan con que la gente esté demasiado asustada para defenderse». Tanya retomó la limpieza de escombros, pero sus movimientos ya no eran tan enfocados. «No lo entiendes, Frank. ¿Lo que pasó allá, lo que hice? Lo entiendo mejor que la mayoría», la interrumpió. 30 años en el ejército, ¿recuerdas? He visto buenos soldados quebrarse por culpa de malos líderes. Pero tú eras diferente. Ghost Eye no era solo la mejor tiradora del cuerpo. Era inteligente, estratégica. Protegía a la gente. «Y fallé», murmuró Tanya. «Mi equipo confió en mí, y murieron porque yo confié en la persona equivocada». Frank se levantó con un gruñido. «Así que eso es todo. Dejas que estos miserables ganen porque le tienes miedo a tu propia sombra», señaló el granero quemado. «Tu papá habría peleado». «No», advirtió Tanya, con voz cortante. «No lo uses contra mí». «No estoy usando nada», respondió Frank con calma. «Solo te recuerdo quién eres. Ambas partes de ti, la granjera y la guerrera. Porque desde donde estoy parado, quizás necesites a ambas para sobrevivir a esto». Tanya no respondió, pero sus manos se detuvieron en la viga carbonizada que estaba moviendo. Frank la observó un momento más antes de irse. «Solo recuerda», dijo por encima del hombro. «A veces, la mejor manera de evitar una pelea es mostrarles que estás lista para una». El resto del día pasó en un torbellino de trabajo físico. Al caer la noche, Tanya finalmente se permitió detenerse. Sus músculos dolían, pero el sitio del granero estaba casi limpio. Se quedó en el patio, dejando que el aire fresco de la tarde aliviara su cuerpo cansado. Un movimiento llamó su atención. Una sombra donde no debería haberla, cerca de la cerca. Los sentidos entrenados de Tanya se agudizaron al instante. La figura permaneció inmóvil, observando. Luego, como si sintiera que la habían descubierto, se desvaneció en la oscuridad. Su mano se tensó, los músculos recordando el rifle que ya no estaba allí. Las palabras de Frank resonaron en su mente mientras miraba el lugar donde había estado el observador. La guerrera dentro de ella se estaba despertando, quisiera o no. La mañana siguiente llegó con una densa niebla aferrándose a los campos. Tanya salió al porche, la escopeta apoyada cómodamente en el brazo. Había estado despierta desde antes del amanecer, la inquietud sacándola de la cama. El peso del arma le resultaba familiar, no exactamente como su viejo rifle de francotiradora, pero igualmente reconfortante. Se movió en silencio por el pasto húmedo, sus botas dejando marcas oscuras. Años de entrenamiento militar se activaron automáticamente: escanear el terreno, identificar cambios, buscar señales de intrusión. Cerca del borde del maizal, algo llamó su atención. Huellas frescas de botas en el barro, demasiado grandes para ser las suyas. Tanya se agachó, estudiando los rastros. Eran profundas. Quienquiera que las hubiera hecho, cargaba algo pesado. El patrón conducía hacia su sistema de riego. Apretó la mandíbula mientras seguía el rastro, moviéndose con la precisión silenciosa que una vez le había ganado el nombre de Ghost Eye. El sol matutino disipaba la niebla cuando lo escuchó, metal raspando contra metal, seguido de un suave maldición. Tanya se pegó a los tallos de maíz,
avanzando hasta tener una vista clara de la caseta de la bomba. Un joven con una chaqueta de mezclilla sucia estaba agachado junto a la válvula principal, manipulando algo con una llave. Incluso de espaldas, lo reconoció como uno de los colmillos de hierro. El miembro más nuevo, siempre tratando de probarse a sí mismo. Lo había visto rondando la camioneta de Bo durante su primer enfrentamiento. Tanya emergió del maizal con la escopeta apuntando. «Suelta la llave». El joven se sobresaltó, dejando caer la herramienta al suelo. Se giró, su rostro pálido bajo la gorra de béisbol. «Yo no estaba». «Manos donde pueda verlas», ordenó Tanya, su voz cargada con la misma autoridad que usaba en zonas de combate. «¿Cómo te llamas?» «Cody», balbuceó, levantando las manos temblorosas. «Cody Miller». «Bueno, Cody Miller, estás invadiendo propiedad privada». Hizo un gesto con la escopeta. «Date la vuelta lentamente. Y mantén esas manos arriba». Él obedeció. El sudor brillaba en su cuello a pesar del fresco matutino. Tanya distinguió el tatuaje de los colmillos de hierro asomando sobre su cuello, la tinta fresca, apenas cicatrizada. Un aspirante a matón enviado a hacer el trabajo sucio. «Por favor», su voz quebró. «Bo me matará si». «Bo no es tu problema ahora», interrumpió Tanya, sacando una cuerda de su bolsillo. Lo ató con eficiencia, usando nudos que mantendrían sus manos sujetas sin cortar la circulación, una habilidad aprendida tanto en el campo como en el ejército. Los hombros de Cody temblaban mientras ella lo aseguraba. «Siéntate», ordenó, empujándolo con firmeza pero sin violencia hacia el suelo. Sacó su teléfono y marcó, sin apartar la escopeta de él. «Sheriff, tengo un intruso intentando sabotear mi sistema de riego». Un joven, con tatuaje de los colmillos de hierro. La voz del sheriff sonó indiferente y perezosa al otro lado. «Bueno, quédate tranquila. Iré cuando pueda». Pasaron 45 minutos antes de que el auto patrulla apareciera en el camino, aunque la estación quedaba a solo 15 minutos. El sheriff Huxley bajó del vehículo, ajustando el cinturón sobre su prominente barriga. Su placa brilló bajo el sol matutino mientras se acercaba, sus botas crujiendo sobre la grava. «Vaya, vaya», dijo con voz arrastrada, observando la escena. «¿Qué tenemos aquí?» «Allanamiento, vandalismo, intento de daño a la propiedad», enumeró Tanya con precisión profesional. «Lo atrapé tratando de sabotear mi suministro de agua». El sheriff rodeó a Cody, quien mantenía la cabeza baja. «¿Es cierto eso, muchacho?» «No, señor», murmuró Cody. «Solo estaba mirando. Ella me atacó sin razón». «¿Con una llave en la mano?», desafió Tanya. La cámara de seguridad de la caseta lo captó todo. Mentía. No había cámara, pero el rostro de Cody palideció aún más. El sheriff Huxley soltó una risita, sacando una navaja de bolsillo. «Vamos, señorita Briggs, no nos emocionemos». Cortó las ataduras de Cody con un movimiento rápido. El chico probablemente solo estaba perdido. Estos caminos rurales se parecen todos. ¿Perdido? La voz de Tanya fue incrédula. ¿Estaba deliberadamente? «Mira», la interrumpió el sheriff, ayudando a Cody a ponerse de pie con falsa preocupación, «le daré un buen sermón por invadir propiedad privada. No hay necesidad de hacer esto oficial». «Este es el segundo ataque a mi propiedad en 3 días», dijo Tanya, con la ira creciendo. «Primero el granero, ahora esto». «Las acusaciones así son cosas serias». La máscara amable del sheriff se resquebrajó levemente, revelando algo frío bajo ella. «No querrás empezar a lanzar cargos sin pruebas adecuadas. Podrías volver a cierta gente, poco amigable». Guió a Cody hacia el auto patrulla, llamando por encima del hombro. «Que tenga un buen día, señorita Briggs. Intente relajarse un poco. Tanto estrés no puede ser bueno para usted». Tanya se quedó inmóvil, observando cómo el sheriff abría la puerta del acompañante para Cody, no la trasera donde pertenecían los sospechosos. El joven pandillero miró hacia atrás una vez, con una sonrisa burlona en los labios. El auto patrulla giró lentamente, la grava crujiendo bajo sus llantas. La mano de Tanya se apretó alrededor de la escopeta mientras veía las luces traseras desaparecer por su camino. El mensaje era claro.
La ley no la ayudaría. De hecho, los ayudaría a ellos. Su entrenamiento militar le había enseñado a analizar situaciones rápidamente, a identificar amenazas y aliados. Ahora tenía una imagen clara de ambos. La ira que había estado creciendo desde el incendio del granero se cristalizó en algo más duro, más afilado, algo que se sentía como determinación. 2 días después del incidente con Cody, Tanya condujo su camioneta hacia el pueblo, con la cama vacía donde debería haber productos frescos. El sol matutino caía sobre la calle principal mientras estacionaba frente a la tienda general de Johnson. Sus botas golpearon la acera agrietada e inmediatamente notó el cambio. La gente que solía saludarla ahora apartaba la mirada, apresurándose a entrar a las tiendas o cruzando la calle. Dentro de la tienda de Johnson, el murmullo habitual cesó cuando ella entró. La señora Peterson, quien había comprado sus tomates durante 20 años, de pronto encontró fascinantes los productos enlatados. Detrás del mostrador, el viejo Tom Johnson evitaba mirarla a los ojos. Tanya tomó una canasta y recorrió los pasillos, sus oídos entrenados captando fragmentos de susurros. Está buscando problemas, debería vender y marcharse, se lo está buscando. En la sección de carnes, escuchó a 2 mujeres que reconocía de la iglesia hablar en voz baja. Me dijeron que sus vegetales están llenos de químicos, susurró una. Bo Strickland dijo que usa pesticidas ilegales, que está envenenando la tierra. Mi Henry ya no le compra más. La otra respondió, no podemos arriesgarnos a enfermarnos. Las manos de Tanya se aferraron a una lata de café. Las mentiras se esparcían como veneno por la comunidad, estrangulando su negocio con la misma eficacia con que la maleza sofoca un cultivo. Se acercó al mostrador con sus compras. Tom Johnson finalmente la miró, su rostro curtido mostrando incomodidad. Solo efectivo, murmuró. Las máquinas de tarjeta no funcionan. Era mentira. Había visto a la clienta anterior usarla. Pero Tanya sacó su billetera sin comentar, contando billetes mientras sentía el peso de las miradas en su espalda. La ferretería fue peor. Necesitaba repuestos para reparar la bomba de riego que Cody había dañado, pero Buck Mason bloqueó la entrada, sus brazos cruzados sobre el pecho. Cerrado, dijo secamente. El letrero dice abierto, señaló Tanya. El cartel de abierto colgaba claramente en la ventana detrás de él. Cerrado para ti, respondió Buck sin emoción. No necesitamos tu tipo de problemas aquí. Tanya sintió que los años de enseñanzas de su madre surgían en ella, ese entrenamiento para mantener la cabeza alta frente al prejuicio. Se dio la vuelta sin decir palabra y regresó a su camioneta, ignorando las risitas de un grupo de hombres apostados frente al bar al otro lado de la calle. El viaje a casa fue tenso, sus nudillos blancos sobre el volante, pero nada la preparó para lo que encontró en la granja. El tanque de agua que alimentaba su sistema de riego se alzaba sobre los campos, su superficie metálica brillando bajo el sol de la tarde. Al acercarse, un olor acre le golpeó las fosas nasales. Flotando cerca de la superficie, decenas de pececillos yacían panza arriba en el agua. «Mamá», gritó, corriendo hacia la casa. «No uses el agua de la llave». Darlene salió al porche, secándose las manos en el delantal. Su rostro se demudó cuando Tanya le explicó lo que había encontrado. «Dios nos ayude», susurró Darlene, hundiéndose en su mecedora. «Están tratando de destruir todo lo que tu padre construyó». «Llamaré a la EPA», dijo Tanya, ya sacando su teléfono. «Esto es terrorismo ambiental». «Tal vez», la voz de Darlene era suave pero urgente, «tal vez sea hora de pensar en irnos. Podríamos vender, mudarnos a un lugar más seguro». «Esta es nuestra tierra», replicó Tanya con voz dura. 4 generaciones de Briggs han trabajado este suelo. No dejaré que nos echen. Tu padre preferiría vernos vivas antes que aferrarnos a la granja, argumentó Darlene, con lágrimas en los ojos. Antes de que Tanya pudiera responder, el primer motor rugió a lo lejos. 3 camionetas aparecieron en el camino, pasando lentamente frente a su portón. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rojo sangre detrás de ellas. Estacionaron junto al camino, con música a todo volumen. Al caer la noche, más camionetas se unieron.
Los colmillos de hierro habían venido para su demostración nocturna de fuerza. Dentro de la casa, Tanya y Darlene intentaban ignorar los gritos y los acelerones que punzaban la oscuridad. Ocasionalmente, botellas se estrellaban contra su cerca, seguidas de risas ebrias. Váyanse mientras puedan, tic-tac, Ghost Eye, quémalo todo. Darlene finalmente se retiró a su habitación, con las manos temblorosas mientras tomaba sus pastillas nocturnas. Tanya permaneció en su cama, completamente vestida, mirando al techo mientras recuerdos de zonas de combate desfilaban por su mente. Los sonidos de la noche eran diferentes, pero la tensión le resultaba familiar. La espera, el conocimiento de que los enemigos estaban ahí afuera, en la oscuridad. Pensó en los peces del tanque de agua, en las mentiras venenosas esparciéndose por el pueblo, en el frío rechazo de Buck Mason. Los colmillos de hierro no solo intentaban echarla. Buscaban aislarla por completo, hacerla vulnerable, quebrar su espíritu. Mientras los motores seguían rugiendo afuera de su ventana, el entrenamiento militar de Tanya tomó el control. Su mente comenzó a catalogar recursos, identificando puntos débiles, tanto de ellos como propios. Pensó en líneas de visión, en posiciones defensivas, en el equipo que aún tenía guardado. El sueño nunca llegó. Las camionetas permanecieron hasta el amanecer, sus faros barriendo las paredes de su casa como reflectores. Pero en esas largas horas de oscuridad, mientras Tanya escuchaba las amenazas y burlas, algo cambió dentro de ella. La ira que había crecido desde el incendio del granero se endureció como acero, y los planes comenzaron a tomar forma en su mente. El sol matutino apenas asomaba en el horizonte cuando Tanya extendió un gran mapa del condado sobre la mesa de la cocina. El café humeaba a su lado mientras trabajaba, marcando ubicaciones con precisión meticulosa. Su entrenamiento como francotiradora se reflejaba en cada movimiento deliberado, cada anotación exacta, cada detalle crítico. Había estado despierta desde las 4 de la mañana, después de que la última camioneta de los colmillos de hierro se marchara. El mapa era viejo, comprado años atrás cuando regresó, pero su superficie amarillenta aún mostraba cada camino secundario y sendero del condado. Puntos rojos aparecieron bajo su pluma, la gasolinera abandonada donde los pandilleros holgazaneaban, el bar que frecuentaban, los caminos de tierra que usaban para evitar los controles policiales. Darlene entró arrastrando los pies a la cocina y se detuvo al ver el mapa. ¿Qué estás haciendo, cariño? Investigación, mamá, respondió Tanya sin levantar la vista. Descansa, tengo trabajo que hacer. Cuando su madre volvió a la cama, Tanya sacó su viejo equipo militar del ático. El traje de camuflaje aún le quedaba, una prenda diseñada para mezclarse con la vegetación. Sus binoculares telemétricos y el visor nocturno estaban polvorientos pero seguían funcionando. Para media mañana, ya estaba posicionada en la espesura, vigilando el bar favorito de los colmillos de hierro, el Clavo Oxidado. La vieja caseta de caza de su padre proporcionaba el camuflaje perfecto. A través de los binoculares, observó a los miembros entrar y salir, anotando sus rutinas, vehículos y jerarquías. Bo llegó alrededor del mediodía, pavoneándose como un gallo en sus botas de piel de serpiente. Tanya registró todo en una pequeña libreta, con quién hablaba, quién lo evitaba, quién contaba dinero en el estacionamiento trasero. Años de vigilancia militar le habían enseñado a detectar patrones que otros pasarían por alto. Hacia las 2, cambió de posición usando viejos caminos forestales para llegar a otro punto de observación cerca de la abandonada granja Phillips, donde varios pandilleros se reunían. Sus movimientos fueron silenciosos, eficientes. Las habilidades que le habían valido el apodo de Ghost Eye regresaban con naturalidad. A través del visor, leyó sus labios mientras discutían sobre territorio y ganancias. Un hombre, al que reconoció como Joy Dawson, parecía particularmente agitado, señalando con el dedo a los demás. Tanya esbozó una sonrisa fría. Había encontrado su primer punto de presión. De vuelta en casa, hizo una llamada anónima a la novia de Joy, sugiriendo que estaba desviando dinero de Bo. Luego llamó al brazo derecho de Bo, insinuando que Joy hablaba con los federales. Pequeñas semillas de duda, plantadas con cuidado. Esa tarde, condujo hasta la cabecera del condado, a 40 minutos de distancia.
La oficina del periódico local era un edificio de ladrillo desgastado con pintura descascarada. Dentro, Laura Whitfield estaba sentada en un escritorio desordenado, revisando informes policiales. «Señorita Whitfield», dijo Tanya en voz baja, «tengo información sobre el sheriff Huxley que podría interesarle». Laura levantó la vista, alerta al instante. Su reputación por exponer la corrupción era bien conocida. «Tome asiento, señorita Briggs. He estado siguiendo su situación». Tanya colocó un sobremanila sobre el escritorio. Extractos bancarios que muestran depósitos en la cuenta personal del sheriff que no coinciden con su salario. Fotos de él reunido con miembros conocidos de los Colmillos de Hierro. Fechas y horas en que ignoró denuncias criminales. Los ojos de Laura se abrieron mientras revisaba los documentos. ¿Cómo consiguió esto? «Tengo habilidades de mi carrera anterior», respondió Tanya con sencillez, «y amigos en lugares interesantes». «Esto podría ser explosivo», murmuró Laura, ya tomando notas. «Pero necesitaremos pruebas más concretas de corrupción directa». «Deme tiempo», respondió Tanya. «Recién estoy comenzando». Al atardecer, Tanya hizo una última parada. Ella estacionó su camioneta al borde del bosque de Miller y caminó hasta un terreno elevado, desde donde podía observar el complejo principal de los Iron Fang. A través de su mira telescópica, vio cómo se desarrollaba el caos. Bo, con el rostro enrojecido, gritaba a Joy Dawson en el estacionamiento. Otros miembros permanecían alrededor, la tensión visible en sus posturas. Joy respondía a los gritos, señalando con el dedo y lanzando acusaciones. Dos hombres tuvieron que interponerse entre ellos. Cuando Bo llevó la mano a su cinturón, Tanya ajustó el visor, leyendo sus labios en la penumbra creciente. Las palabras asterisco soplón asterisco y asterisco ladrón asterisco volaban de un lado a otro. Alguien lanzó un puñetazo. La multitud se disolvió en empujones y grupos de discusión. Sus rumores susurrados habían echado raíces más rápido de lo esperado. Los Iron Fang comenzaban a fracturarse, su confianza mutua desmoronándose. El control férreo de Bo sobre sus hombres se estaba resquebrajando. A través del visor, lo vio agarrar a Joy por el cuello y estrellarlo contra una camioneta. Otros miembros los separaron, pero el daño ya estaba hecho. La pandilla se dividía en facciones, la paranoia extendiéndose como un incendio. Tanya observó hasta que cayó la noche, registrando cada detalle en su cuaderno. El fantasma había regresado, moviéndose en las sombras, reuniendo información, encontrando puntos débiles. Pero esto no era una zona de guerra. Era su hogar. Y usaría todas sus habilidades para defenderlo. Desde su posición elevada, vio a Bo alejarse solo, pateando botes de basura y gritando a cualquiera que se acercara. Su reino cuidadosamente construido mostraba las primeras grietas, y él lo sabía. La presión apenas comenzaba. 3 días después de poner su plan en marcha, Tanya condujo su tractor hacia el taller de reparaciones de Miguel Torres. La vieja máquina finalmente había fallado, probablemente por el sabotaje previo de la pandilla. El pequeño garaje, con su pintura azul desgastada por el calor de Georgia, se encontraba en las afueras del pueblo. Miguel salió al escucharla acercarse, secándose las manos con un trapo rojo. Sus ojos oscuros observaron el humo que salía del motor. «Parece que hay problemas», dijo en voz baja, acercándose para inspeccionar los daños. «¿Puedes arreglarlo?», preguntó Tanya, observando cómo sus manos expertas revisaban el motor. Miguel asintió lentamente, palpando las piezas dañadas. Alguien cortó estas líneas de combustible, hizo que pareciera desgaste normal. Miró hacia arriba. Los Iron Fang. La mandíbula de Tanya se tensó. ¿Sabes algo de ellos? El año pasado fueron tras el taller de mi tío. Dinero por protección. La voz de Miguel seguía baja, pero la ira brillaba en sus ojos. No pudo pagar. Tuvo que cerrar. Trabajando metódicamente, comenzó a retirar las piezas dañadas. «No te cobraré», dijo con firmeza cuando Tanya buscó su billetera. «Llevo tiempo queriendo ayudar a alguien a enfrentarse a ellos, solo que no sabía cómo». Mientras Miguel trabajaba, Martha Jenkins, de la tienda de comestibles, cruzó la calle hacia ellos.
La mujer mayor llevaba una bolsa de papel con pan recién hecho y miró nerviosamente por encima del hombro antes de acercarse. Escuché lo que le hicieron a tu granero, susurró. No está bien. Intentaron lo mismo con mi tienda el invierno pasado. Notas amenazantes, ventanas rotas. El sheriff solo lo llamó vandalismo. Le entregó el pan a Tanya. Tómalo. Y recuerda que tienes amigos aquí. Ruth Daniels apareció después, estacionando su vieja camioneta detrás del taller. Su hijo había sido arrestado hace 2 años por cargos falsos de drogas. Todos sabían que el sheriff había plantado evidencia después de que el chico presenciara algo que no debía. Creen que son dueños de este condado, dijo Ruth, su voz tensa por la ira contenida. Mi hijo sigue cumpliendo 5 años por nada. Pero la gente tiene miedo de hablar. Tanya los miró a los 3, Miguel inclinado sobre el tractor, Marta vigilando la calle con nerviosismo, Ruth con los puños apretados. Todos víctimas de la misma corrupción. Todos listos para luchar. Tengo un plan, dijo Tanya con cuidado. Pero necesito ojos y oídos, información sobre sus movimientos, sus negocios, sus puntos débiles. Miguel se enderezó, limpiándose la grasa de las manos. A veces reparo sus camionetas. Podría avisarte cuando tengan problemas mecánicos, cuando estén vulnerables. En mi tienda escucho todo, añadió Marta. La gente habla, especialmente cuando cree que nadie escucha. Ruth asintió con firmeza. Conozco a otros que ayudarán. En silencio. Solo necesitábamos a alguien que marcara el camino. Tanya bajó la voz, reuniéndolos más cerca. Primero, mapeamos sus rutas de suministro, sus compradores, sus vendedores. Luego, comenzamos a interrumpirlos pieza por pieza. Sacó una pequeña libreta. Miguel, ¿qué sabes de sus vehículos? Durante la siguiente hora, compartieron información. Miguel enumeró qué camionetas necesitarían reparaciones pronto. Marta detalló conversaciones escuchadas sobre entregas de droga. Ruth conocía que agentes estaban en la nómina de la pandilla. Tanya lo registró todo. Su entrenamiento militar le ayudó a armar un panorama más claro de las operaciones de los Iron Fang. Era más grande de lo que había imaginado, pero también más frágil. Al alejarse del taller de Miguel, Tanya notó una camioneta cubierta de barro siguiéndola. El conductor mantuvo 3 autos de distancia, intentando ser discreto. Redujo la velocidad, fingiendo revisar su teléfono, pero el vehículo giró rápidamente hacia una calle lateral antes de que pudiera anotar la placa. Esa noche, Tanya se paró en su habitación, extendiendo ropa oscura sobre la cama. El equipo de camuflaje le resultaba familiar en las manos, un fantasma de su vida pasada regresando para servir a un nuevo propósito. Revisó su reloj. Según la información de Miguel, el turno en el laboratorio de metanfetaminas de la pandilla cambiaba a las 2 de la madrugada. Su madre llamó suavemente a la puerta. Sé lo que estás planeando, dijo Darlene, su voz tensa por la preocupación. Solo regresa sana. Tanya asintió, revisando su mochila una última vez. Dentro había varios dispositivos explosivos caseros. Nada de grado militar, pero suficientes para cumplir su objetivo. Había pasado la tarde ensamblándolos cuidadosamente con suministros que Marta había reunido en silencio. A medianoche, Tanya se desvaneció entre los árboles detrás de su propiedad. La luna en cuarto creciente proporcionaba apenas suficiente luz para avanzar. Sus botas no hicieron ruido sobre la tierra húmeda. El fantasma vivía de acuerdo a su antiguo nombre en clave. El laboratorio de la pandilla estaba a 5 kilómetros dentro del bosque, escondido en una vieja cabaña de caza. Se movió lenta y metódicamente, como en sus misiones de reconocimiento en el extranjero. Cada pocos minutos se detenía a escuchar, permitiendo que el ritmo del bosque le indicara si alguien estaba cerca. Un búho llamó, los grillos chirriaron. Aún no había sonidos humanos. Después de 1 hora, el primer olor a químicos llegó hasta ella. La ubicación del laboratorio era obvia para quien supiera qué buscar, pero el sheriff convenientemente nunca investigaba esa parte del bosque. Tanya se agachó detrás de un roble caído y estudió la cabaña. 2 guardias afuera, ambos armados con escopetas. Uno dormitaba en una silla de jardín mientras el otro caminaba fumando.
A través de las ventanas sucias, podía ver a 3 hombres más trabajando en la cocina. El turno nocturno siempre era más reducido. Perfecto para su plan. Rodeó la propiedad, moviéndose como agua entre las sombras. Los guardias no levantaron la vista cuando pasó junto a ellos hacia la puerta trasera. Dentro, los cocineros estaban demasiado concentrados en su trabajo como para notar el susurro de movimiento en los rincones oscuros. Colocó la primera carga detrás de unos bidones químicos. La segunda fue bajo la mesa principal. La tercera la aseguró en una viga de soporte de la cabaña. Cada dispositivo estaba programado para las 2:15 de la madrugada, 15 minutos después del cambio de turno, cuando el equipo nocturno ya se habría ido y el diurno aún no habría llegado. Una tabla del suelo crujió bajo su pie. Uno de los cocineros alzó la vista, entrecerrando los ojos hacia las sombras. Tanya se quedó inmóvil, convirtiéndose en parte de la oscuridad. Después de un largo momento, el hombre se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Retrocedió en silencio, recuperó su mochila y comenzó su retirada cuidadosa. El guardia dormido roncaba. El fumador se había alejado hacia el frente de la cabaña. Nadie había visto al fantasma en medio de ellos. Desde su punto de observación, a medio kilómetro de distancia, Tanya vio al equipo nocturno empacar y marcharse a las 2 en punto. Sus luces desaparecieron por el camino de tierra, dejando el laboratorio vacío y en silencio. Exactamente a las 2:15 de la madrugada, 3 estallidos agudos partieron la noche. Llamas anaranjadas estallaron desde las ventanas de la cabaña. Explosiones secundarias siguieron cuando los químicos ardieron, convirtiendo el laboratorio en un infierno. La explosión iluminó el bosque como el amanecer. Tanya esperó solo el tiempo suficiente para asegurarse de que el fuego consumiría todo, y luego comenzó su largo camino a casa. Detrás de ella, las sirenas aullaban a lo lejos. Demasiado tarde para salvar algo. El amanecer despuntaba cuando entró por la puerta trasera de su casa. El aroma del café la recibió. Darlene ya estaba despierta, esperando en la mesa de la cocina con el periódico matutino. Las manos de su madre temblaban ligeramente mientras sostenía la portada. Explosión misteriosa destruye cabaña abandonada en los bosques de Willow Creek. Autoridades locales sospechan accidente en laboratorio de drogas. Leyó en voz alta. Bajó el periódico y miró a su hija, que aún vestía ropa oscura y llevaba el leve olor a humo. Estás jugando un juego peligroso, cariño. Tanya se sirvió café, sus movimientos precisos y controlados a pesar de la larga noche. A veces el juego más peligroso es no hacer nada, respondió en voz baja, recordando todas las veces que había presenciado injusticias desde la barrera. No podemos dejar que ganen a través de nuestro miedo. Darlene asintió lentamente, extendiendo la mano para apretar la de su hija. El sol de la mañana se filtraba por la ventana de la cocina, bañándolo todo en un dorado suave. Por un momento, permanecieron en silencio. Madre e hija, mientras en algún lugar del pueblo, los Iron Fang descubrían cuán vulnerables eran en realidad. Laura Whitfield se sentó en su escritorio en el County Chronicle observando cómo el contador de visitas de su artículo aumentaba constantemente. Los vínculos secretos del sheriff, siguiendo el rastro del dinero, se había publicado al mediodía, y las redes sociales ya ardían. Su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. El artículo revelaba una red condenatoria, transferencias bancarias sospechosas, compras de propiedades misteriosas y testimonios de fuentes anónimas sobre entregas de dinero en efectivo en la oficina del sheriff. Laura había pasado semanas reconstruyendo la información, cruzando registros de propiedades y estados bancarios que los aliados de Tanya le habían ayudado a obtener. Tu historia está en tendencia, gritó su editor desde el otro lado de la redacción. Los periódicos estatales la están recogiendo. La oficina del sheriff Huxley no para de llamar, exigiendo una retractación. Laura sonrió con frialdad, recordando cómo el sheriff la había ignorado semanas atrás cuando pidió su comentario. Que sigan llamando, dijo, abriendo su correo electrónico, donde docenas de nuevos consejos llegaban sin parar. Al otro lado del pueblo, el bar de Rustin Hall el lugar habitual de los Iron Fang, estaba inquietantemente silencioso. A través de los vidrios sucios,
se veía a Bo Strickland caminando de un lado a otro, gritando por teléfono. 2 de sus hombres salieron furiosos, golpeando la puerta con tanta fuerza que los cristales vibraron. En la tienda de comestibles, Marta Weber siguió el drama a través de las redes sociales en su teléfono. Cuando Tanya entró por suministros, Marta no dudó. Metió productos extra en sus bolsas, sin cobrar, y susurró los últimos rumores sobre miembros de la pandilla peleándose entre ellos. Escuché que el hermano de Bo descubrió a 2 tipos robando dinero, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Tuvieron una gran pelea anoche en el bar. Están asustados, volviéndose unos contra otros. Tanya asintió, manteniendo una expresión neutra a pesar de la satisfacción que crecía en su pecho. Interesante, dijo simplemente, pero sus ojos brillaban. Mientras cargaba las compras en su camioneta, Miguel, el mecánico, se detuvo a su lado. Apagó el motor y se asomó por la ventana, hablando en voz baja. Mi primo trabaja en la gasolinera de la carretera 20. Dice que la pandilla ha estado sacando cosas de su almacén, se ven muy nerviosos. El sheriff ha pasado 2 veces hoy, gritándole a Bo. Gracias, respondió Tanya suavemente. Mantén la cabeza baja. Las cosas podrían ponerse feas. A lo largo de la tarde, más aliados emergieron de las sombras. Ruth, cuyo hijo había sido encarcelado injustamente, llevó un guiso caliente y noticias sobre pandilleros vendiendo sus camionetas y abandonando el pueblo. Frank Mullins llamó para reportar vehículos sospechosos dirigiéndose hacia la frontera estatal. La oficina del sheriff emitió un comunicado tachando el artículo de Laura de calumnia sin fundamento, pero el daño estaba hecho. Las redes sociales explotaron con historias locales de corrupción e intimidación. El hashtag *Holland Huxley responde comenzó a viralizarse en círculos regionales. Tanya pasó el día en sus campos, cuidando sus cultivos mientras seguía el drama a través de mensajes y llamadas. El trabajo se sentía diferente ahora. Cada hilera que desmalezaba, cada planta que atendía, era un acto de resistencia. Esta tierra permanecería en manos de su familia. Cuando el sol comenzó a ocultarse, proyectando largas sombras sobre sus campos, Tanya se detuvo en el borde de su propiedad. El aire de la tarde era denso por el calor del verano y el dulce aroma de los vegetales madurando. Desde donde estaba, Tanya podía ver las marcas de quemaduras en su granero, un recordatorio de cómo todo había comenzado. Pero ahora las tornas estaban cambiando. La pandilla que parecía tan poderosa semanas atrás se fracturaba bajo la presión. La intimidante presencia del sheriff había quedado expuesta como corrupción. Y lo más importante, el silencio del pueblo se estaba rompiendo. Un camión pasó junto a su cerca y Tanya se tensó por instinto. Pero en lugar de amenazas, el conductor, uno de los maestros locales, tocó la bocina y saludó con la mano. Otro auto pasó después, con el acompañante haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. La luz se tornaba púrpura y dorada cuando el auto de Laura se detuvo frente a su puerta. La periodista bajó sosteniendo una gruesa carpeta. Más personas están hablando, dijo Laura, sus ojos brillando con determinación. Los investigadores estatales están interesados. El FBI podría involucrarse si las pruebas de lavado de dinero se sostienen. Tanya asintió, mirando hacia sus campos. Los cultivos se mecían suavemente en la brisa vespertina, las hojas de maíz susurrando, las ramas de tomate cargadas de frutos. Esto era por lo que había luchado en los Marines, comprendió. No solo por conceptos abstractos de libertad y justicia, sino por el derecho de las personas a vivir sin miedo, a trabajar sus tierras en paz. Ahora tenemos impulso, continuó Laura, siguiendo la mirada de Tanya a través de los pacíficos campos. La pandilla está perdiendo apoyo. La gente está eligiendo bando, y esta vez están eligiendo el correcto. El sol se hundió en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos brillantes. Tanya sintió el peso del legado de su madre en la tierra bajo sus pies, la fuerza de su entrenamiento militar en su postura, y el poder del creciente apoyo comunitario en el aire a su alrededor. Por primera vez desde que comenzaron las amenazas, la victoria no solo parecía posible, sino inevitable. Impulso, repitió Tanya en voz baja, viendo los últimos rayos de sol dorar sus cultivos.
A veces es todo lo que necesitas para cambiar todo. El sol casi se había ocultado cuando Tanya escuchó el primer poste de la cerca romperse. Había estado trabajando desde el amanecer, reemplazando madera podrida y reparando alambres donde la pandilla había cortado. Sus músculos le dolían, pero el trabajo repetitivo ayudaba a calmar su mente después de días de creciente tensión. El chirrido de neumáticos rompió la calma vespertina. Tanya alzó la cabeza bruscamente al ver 3 camionetas rugiendo por su camino, levantando nubes del polvo rojo característico de Georgia. A través del polvo, distinguió figuras enmascaradas en las cajas de los vehículos. «Mamá», susurró, dejando caer sus herramientas. La casa estaba a 100 yardas de distancia. Demasiado lejos. Las camionetas frenaron en formación de V, acorralándola. Hombres bajaron portando bates de béisbol y palancas. Bo Strickland emergió último, con una pistola reluciente en su mano. «Debiste aceptar el aviso, chica», dijo con voz arrastrada, apuntando el arma a su pecho. El entrenamiento de combate de Tanya se activó. 8 hombres en total, 3 armados, el resto con armas contundentes, múltiples ángulos de ataque, sin ruta de escape clara. «¿Dónde quedó ese espíritu luchador ahora?», se burló Bo, acercándose. «No eres tan dura sin tus amigos periodistas, ¿verdad?». Un grito desgarró el aire desde la casa. El corazón de Tanya se detuvo. «¡Mamá!». 2 pandilleros más arrastraban a Darlene al porche. Su madre luchaba como una gata salvaje, pateando y arañando, pero ellos eran demasiado fuertes. «Déjenla ir». Tanya dio un paso adelante, pero el arma de Bo presionó contra sus costillas. «No tan rápido», dijo. «Quédate ahí y mira». Los ojos de Darlene encontraron los de Tanya a través del patio. «Cariño, no les des nada. Esta tierra es nuestra». Uno de los hombres golpeó a Darlene en el rostro. El sonido resonó como un disparo. Algo se quebró dentro de Tanya. Se movió sin pensar, sus instintos de combate emergiendo. Su codo se alzó, desviando el arma de Bo. Su rodilla se impactó en su ingle. Pero antes de que pudiera liberarse, 3 hombres la derribaron desde atrás. Una bota golpeó sus costillas. Luego otra. Y otra. Se enrolló en posición fetal, protegiendo sus órganos vitales como le habían entrenado. A través del dolor, escuchó a su madre gritar su nombre. «Basta», jadeó Bo, aún doblado por el dolor. «Lleven a la vieja al camión. Asegúrense de que nuestra chica aquí reciba el mensaje». Manos ásperas tomaron a Tanya por el cabello, obligándola a levantar la cabeza. A través de sus ojos hinchados, vio cómo arrastraban a su madre hacia la camioneta del centro. Darlene no dejó de luchar ni de gritar el nombre de Tanya. «Recuerda lo que le pasa a quienes no cooperan», dijo Bo, presionando su teléfono para grabar. «Di algo bonito para tu hija». «Tanya», la voz de Darlene era feroz a pesar de su labio partido. «No te rindas. No te atrevas». La puerta de la camioneta se cerró de golpe, interrumpiendo sus palabras. Los motores rugieron. «La elección es simple», dijo Bo, todavía grabando. «La tierra por tu madre. Tienes 24 horas para irte». «Oh». Pasó un dedo por su garganta. Las camionetas arrancaron, lanzando gravilla. Tanya se levantó con dificultad, las costillas protestando con cada movimiento. Avanzó tambaleándose, pero los vehículos ya desaparecían en el camino, llevándose a su madre hacia la oscuridad. Su teléfono vibró 10 minutos después. El vídeo apareció acompañado de un mensaje: *, el reloj avanza, *. Tanya lo reprodujo una y otra vez, memorizando cada detalle, los patrones de barro en la camioneta, la complexión de los hombres, la forma en que Bo favorecía su pierna izquierda. Su mente de francotiradora lo catalogó todo, construyendo un mapa mental. Sus aliados llegaron en menos de una hora. Laura entró primero, seguida por Miguel y Frank. Marta y Ruth llegaron con compresas frías y vendajes. Encontraron a Tanya sentada en la mesa de la cocina, el vídeo reproduciéndose en bucle. «Necesitamos llamar a la policía estatal», insistió Laura. «Al FBI». «La matarán antes de que llegue la ayuda», dijo Tanya con frialdad. «Entonces dales la tierra»,
suplicó Marta. Tu vida vale más que... No nos dejarán vivir de ninguna manera. La voz de Tanya era acero frío. Ahora que los hemos expuesto, no pueden permitírselo. No puedes enfrentarte a toda la pandilla sola, dijo Miguel. Tanya se levantó, ignorando el dolor en sus costillas. Caminó hacia el armario de su habitación y sacó un estuche largo y negro. La cerradura de combinación se abrió con un clic, revelando el brillante rifle en su interior, un arma que había jurado no volver a usar después de dejar los marines. Sus dedos recorrieron el metal familiar. A través de la mira de este rifle, había protegido aldeas en Afganistán y eliminado objetivos de alto valor en Irak. Había ganado el nombre de Ojo Fantasma por convertirse en la muerte misma, silenciosa, invisible, precisa. No estoy sola, dijo en voz baja. Tengo a todos ustedes, y tengo esto. Se sentó en la oscuridad, el rifle sobre su regazo, mientras sus aliados discutían estrategia a su alrededor. Sus voces se desvanecieron en un murmullo mientras la claridad del combate se apoderaba de su mente. Ahora veía la misión con ojos de francotiradora, ángulos, distancias, sincronización. La topografía de la granja se desplegaba en su memoria como un mapa táctico. Las palabras de su madre resonaban: no te atrevas a rendirte, El peso del rifle le resultaba cómodo, familiar, como reencontrarse con un viejo y terrible amigo. El amanecer tiñó los pinos de Georgia de un dorado pálido mientras la camioneta de Tanya avanzaba lentamente por otro camino secundario. Sus costillas palpitaban con cada bache, pero ignoró el dolor. Había estado buscando desde el primer rayo de luz, revisando cada edificio abandonado y escondite que recordaba de su vigilancia. Nada. El bosque se cerraba a ambos lados, las ramas arañando sus ventanas. Cada sombra podía ser un escondite. Cada curva podía llevarla a su madre. Pero hora tras hora solo reveló cabañas vacías y granjas olvidadas. Tanya se detuvo en un claro para revisar su mapa nuevamente. Sus manos temblaban al desplegarlo, y no por fatiga. Los temblores venían de un lugar más profundo, un sitio que había sellado años atrás. Los recuerdos irrumpieron de todos modos: Afganistán, una aldea en el Hindú Kush. Había estado proporcionando cobertura para un equipo que extraía a un objetivo de alto valor. Todo había ido bien hasta que dejó de estarlo. Un error, una sola señal perdida, y la mitad del equipo murió en la emboscada. Incluyendo a James, su observador desde el entrenamiento básico. Lo había visto todo a través de su mira, impotente para evitarlo. Esta vez no, susurró Tanya, forzando sus manos a mantenerse firmes. No con mamá. Su teléfono vibró. Probablemente otro mensaje burlón de Bo. Pero era el nombre de Miguel el que apareció en la pantalla. Encontré algo, dijo sin preámbulos. He estado revisando camiones modificados en todos los talleres de 3 condados. Uno de los más nuevos pasó por el taller de Hank la semana pasada para trabajos personalizados. Hank recordó que hablaban de reunirse en el antiguo aserradero Guayace. El corazón de Tanya dio un vuelto. El aserradero Guayace había cerrado hacía 5 años, después de un incendio. Quedaba abandonado en un bosque denso, 10 millas al norte, lejos de cualquier carretera principal. Un lugar perfecto para esconder a alguien, dijo. No es todo, continuó Miguel. Hank mencionó que pidieron una suspensión extra reforzada, como si planearan transportar algo pesado o fortificar una base. La mente táctica de Tanya ya trazaba posibles enfoques, ángulos y posiciones de cobertura. Miguel, necesito que hagas algo más por mí, pero es peligroso. Lo que necesites. Pasa cerca del aserradero. Finge que estás perdido. Necesito saber las posiciones de los guardias, el número de vehículos, pero no te acerques demasiado y no dejes que noten que los estás observando. Dame 1 hora. Tanya dirigió su camioneta hacia casa. El temblor en sus manos había desaparecido, reemplazado por la calma familiar de la planificación de una misión. Pero mientras conducía, otro recuerdo surgió, no de combate, sino de su madre. Tenía 12 años, viendo a Darlene enfrentarse al gerente del banco que intentó embargar su granja después de que su padre muriera. Su madre, con apenas 1,60 m, se mantuvo erguida y firme.
Esta tierra ya se pagó 3 veces, había dicho. El sudor de mi abuelo está en este suelo. Los sueños de mi padre, el corazón de mi esposo. ¿La quieres? Ven y tómala. Conservaron la granja. Ahora, 23 años después, Tanya escuchó el mismo acero en las últimas palabras de su madre antes de que se la llevaran: no te atrevas a rendirte. Al llegar a su entrada, su mente estaba clara y enfocada. La casa estaba vacía. Había enviado a sus aliados lejos la noche anterior, consciente del peligro de mantenerlos cerca. Esta era su lucha ahora. Miguel llamó justo cuando llegaba a su habitación. 3 guardias en rotación, informó. 2 en la puerta principal, 1 rondando. 4 camionetas estacionadas afuera. Parece que están usando la antigua oficina, es el único edificio con huellas de neumáticos frescos. ¿Alguna señal de? Tanya no pudo terminar la pregunta. Las cortinas están corridas, pero vi movimiento adentro. Definitivamente hay alguien ahí. Buen trabajo. Mantente alejado ahora. Yo me encargaré del resto. Abrió su caja fuerte de armas. La combinación era tan natural como respirar. Dentro yacían las piezas de su rifle, cada una envuelta en tela suave. El Remington M24 había sido su compañero constante durante 2 giras. Lo había modificado ella misma, ajustando el gatillo y personalizando la culata. Cada componente encajó en su lugar con precisión practicada: cañón, receptor, cerrojo, mira. El ritual familiar la serenó aún más. Esto ya no era solo venganza. Era una misión como cualquier otra. Identificar objetivos. Planear el enfoque. Ejecutar. Sus dedos se movieron automáticamente, revisando cada conexión, probando cada movimiento. El cristal de la mira seguía impecable. Había mantenido el arma incluso después de jurar que nunca la usaría de nuevo. Algunos hábitos no podían romperse. Algunas habilidades permanecían en la sangre. El rifle se unió como un rompecabezas mortal, convirtiéndose una vez más en una extensión de sí misma. Lo levantó, sintiendo su equilibrio perfecto. A través de la mira, el mundo se reducía a detalles nítidos y simples: distancia, viento, trayectoria. El arma se sentía diferente a sus días en el ejército. No porque hubiera cambiado, sino porque ella lo había hecho. La joven marine que había ganado el apodo de Ojo Fantasma creía en misiones claras y causas justas. La mujer en que se había convertido sabía que el mundo estaba lleno de sombras y dolor. Pero algunas cosas seguían siendo simples. Tenían a su madre. Eso era lo único que importaba. Comenzó a preparar su equipo de combate: camuflaje, visión nocturna, munición. Cada pieza revisada y vuelta a revisar con precisión mecánica. Los recuerdos intentaron surgir de nuevo: la voz de James en su oído, la emboscada, la impotencia, pero los reprimió. Esta vez sería diferente. Esta vez no estaría observando desde media milla de distancia. Esta vez llevaría la lucha hasta ellos. El sol de la tarde se inclinaba bajo mientras Tanya cargaba metódicamente su camioneta. Cada pieza de equipo iba en su lugar designado, asegurada contra movimientos. Su rifle, envuelto en una manta gastada, quedó al alcance bajo el asiento. 3 cargadores de repuesto se acomodaron en los bolsillos de su chaleco, cada bala revisada a mano en busca de imperfecciones. Extendió el mapa topográfico sobre el capó de su camioneta, marcando distancias y elevaciones con precisión experta. El aserradero Guayace se ubicaba en un valle poco profundo, rodeado de bosques espesos que proporcionaban cobertura por 3 lados. La carretera principal serpenteaba desde el norte, pero había identificado 2 caminos forestales que podrían servir como accesos alternativos. Indicadores de viento, tiras de tela liviana, ondeaban en su espejo lateral. Había estado monitoreando los patrones todo el día. La brisa soplaba constante desde el suroeste, lo que favorecería el amortiguamiento del sonido, pero los informes meteorológicos pronosticaban un cambio después de la medianoche. Tendría que ajustarse a las condiciones variables. Su teléfono vibró. El mensaje de Laura era breve. Asterisco lista cuando me necesites, asterisco. Tanya respondió con cuidado. Asterisco llega a North Ridge 1 hora después del atardecer. Trae cámaras.
Quédate en tu auto hasta mi señal, asterisco. Añadió las coordenadas y luego borró el hilo de mensajes. El papel de Laura era crucial. Lo que sucediera esa noche debía quedar documentado. El condado había ignorado demasiadas desapariciones, demasiados accidentes convenientes. Esta vez habría evidencia. Revisó su equipo una vez más, tocando cada artículo en secuencia: placas cerámicas en el chaleco, linterna táctica con filtro rojo, cortaalambres, botiquín de primeros auxilios, cuchillo de combate, baterías adicionales, agua. Todo probado y colocado para un acceso silencioso. El peso del equipo le resultaba familiar, evocando recuerdos de otras misiones, otras noches estudiando terrenos y planeando infiltraciones. Pero esto era diferente. Antes seguía órdenes, servía a una causa mayor. Ahora era personal. Ahora era familia. La imagen de su madre cruzó por su mente, no asustada o indefensa, sino fuerte y decidida, como siempre. Darlene la había criado sola después de la muerte de su padre, trabajando de sol a sol para mantener la granja. Le enseñó que la fuerza no era solo músculo o armas, sino mantenerse firme cuando la vida intenta derribarte. «Voy por ti, mamá», susurró, trazando la ruta una última vez. La seguridad del aserradero era amateur comparada con lo que había enfrentado en el extranjero. 3 guardias, rotaciones predecibles, sin control perimetral adecuado. Eran matones con armas, no soldados. Pero eso los hacía más peligrosos. Los hombres sin entrenamiento son impredecibles, más propensos a entrar en pánico y disparar. Necesitaba establecer puntos de observación primero, confirmar posiciones y patrones de movimiento. El viejo cobertizo de almacenamiento en el lado este le daría una vista clara del edificio principal. Desde allí, marcaría rutas de aproximación y elegiría el mejor punto de entrada. Consultó su reloj. 2 horas hasta el atardecer. Era hora de moverse. Tomó caminos secundarios, una ruta indirecta para evitar llamar la atención. La suspensión de la camioneta, recién revisada por Miguel, funcionaba en silencio. Mantenía una velocidad constante, mezclándose con el tráfico. Nada que atrajera miradas. A media milla del aserradero, se desvió hacia un camino forestal abandonado. Los pinos altos proporcionaban cobertura mientras aplicaba pintura de camuflaje en su rostro y cuello. Los gestos familiares ayudaron a enfocar su mente, preparándola para la misión. Dejaría la camioneta allí, oculta pero accesible para una salida rápida. Preparó su equipo con eficiencia practicada, cada movimiento calculado para minimizar el ruido. El rifle encontró su peso natural contra su hombro al ajustar la correa. Avanzar entre los árboles despertó más memoria muscular. Sus botas encontraban terreno firme entre raíces y ramas caídas. Su cuerpo se ajustaba automáticamente para evitar que la vegetación rozara el rifle. Las habilidades seguían ahí, enterradas, pero no olvidadas. Se detenía cada 50 metros para escuchar y observar. Los pájaros reanudaban su actividad normal después de su paso. No había rastro de movimiento humano cercano. Un ciervo la observó desde un matorral, impasible ante su avance cuidadoso. Se estaba convirtiendo en parte del bosque, como le habían enseñado. El primer punto de observación le dio una vista clara del acceso oeste del aserradero. A través de su mira, contó los vehículos, 4 camionetas estacionadas para una salida rápida. Los patrones de los guardias coincidían con el informe de Miguel. 2 hombres fumaban y conversaban en la puerta principal, mientras un tercero patrullaba el perímetro, más interesado en su teléfono que en su entorno. Tania marcó sus posiciones en su mapa mental, anotando líneas de visión y puntos ciegos. Las ventanas del edificio principal estaban cubiertas, pero delgadas franjas de luz se filtraban por las rendijas. Las sombras en movimiento sugerían que había al menos 5 personas dentro. Avanzó con sigilo alrededor del perímetro, colocando pequeñas marcas en puntos clave, cinta reflectante que captaría la luz de su linterna táctica pero sería invisible a simple vista. Cada marca representaba un punto de decisión, un lugar donde tendría que elegir entre diferentes enfoques según la posición de los guardias. El sol rozó el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y rojos profundos. Pronto, la oscuridad proporcionaría mejor cobertura,
pero también haría más difícil el movimiento. Ella tenía amplio entrenamiento en operaciones nocturnas, a diferencia de estos hombres. Aquello era una ventaja. Consultó su reloj. Laura estaría en posición pronto. La presencia de la periodista complicaba las cosas, añadía un factor más que proteger. Pero tener testigos podría marcar la diferencia entre justicia y otro crimen encubierto. La luz se desvanecía rápidamente ahora, las sombras alargándose sobre el patio del aserradero. El cambio de turno de los guardias llegaría pronto, su momento más vulnerable. Tanya se instaló en su posición final, verificando las líneas de visión una última vez. Una brisa fresca traía el aroma acre de los pinos y el humo lejano de madera. Respiró hondo, una y otra vez, encontrando esa calma interior que la había sostenido en incontables misiones. El bosque se oscureció a su alrededor mientras comenzaba su aproximación final. La noche envolvió a Tanya como una manta familiar mientras avanzaba entre las sombras. Sus botas no hicieron ruido sobre la gravilla, cada paso calculado con cuidado deliberado. A través de su mira, observó a los dos centinelas en la puerta principal, sus cigarrillos brillando como luciérnagas en la penumbra. El primer guardia nunca la vio llegar. Emergió de las sombras detrás de él, una mano sellando su boca mientras la otra aplicaba presión precisa en su arteria carótida. Cayó inconsciente sin un sonido, desplomándose antes de tocar el suelo. Lo arrastró hacia la oscuridad, tras una pila de madera, asegurando sus manos y pies con bridas. El segundo guardia miraba su teléfono, la luz azul iluminando su rostro. Tanya esperó hasta que giró la cabeza y cerró la distancia en 3 pasos rápidos. Este intentó gritar, pero su mano ya cubría su boca. Forcejeó más que el primero, pero el resultado fue el mismo. Pronto yació junto a su compañero, inmovilizado y oculto. Consultó su reloj. 8 minutos desde que comenzó. Iba adelantada. Los guardias estarían inconscientes al menos media hora. Tiempo suficiente. Sus armas, ahora descargadas, estaban en su mochila junto a sus teléfonos y radios. El edificio principal se alzó ante ella, sus paredes metálicas reflejando tenues destellos de luna. Se apoyó contra la superficie fría, escuchando. Voces flotaban desde un hueco en la pared, 3, quizás 4 hombres hablando de un juego de póker. Pero bajo eso, captó algo más. El suave sonido de alguien tarareando. La voz de su madre, entonando la misma canción gospel que usaba para calmarla durante las tormentas de su infancia. Tanya apretó la mandíbula. Su madre estaba viva y cerca. Se deslizó junto a la pared hasta una puerta lateral, probando el picaporte. Cerrada. La cerradura era simple, del tipo usado en talleres. Sus ganzúas la vencieron rápidamente. La puerta se abrió sin crujidos, alguien mantenía bien los goznes. Dentro, la oscuridad y el olor penetrante del aserrín llenaron sus fosas nasales. Esperó, permitiendo que sus ojos se adaptaran. Formas emergieron de la penumbra, maquinaria antigua, pilas de madera, bidones vacíos. Las voces eran más claras ahora, procedentes de una oficina iluminada al fondo. Avanzó entre las sombras del equipo, agachándose. El tarareo creció más fuerte. Allí, una habitación de almacén a un lado, con luz filtrándose bajo la puerta. Una silla estaba atrancada bajo el picaporte, un candado rústico pero efectivo. Tanya se acercó en silencio, años de entrenamiento evidentes en cada paso cuidadoso. Levantó la silla, colocándola en el suelo sin hacer ruido. La puerta giró suavemente bajo su mano. Darlene estaba sentada sobre una pila de palés, las manos atadas pero la cabeza erguida. Dejó de tararear al ver a Tanya, sus ojos abriéndose en reconocimiento. Antes de que pudiera hablar, Tanya llevó un dedo a sus labios. Las bridas cayeron bajo el filo de su cuchillo. Darlene se frotó las muñecas y luego abrazó a su hija con fuerza. «Sabía que vendrías», susurró. «¿Puedes caminar?», preguntó Tanya en voz baja. Darlene asintió. «No me hicieron daño. Solo me asustaron un poco. Quédate detrás de mí. Nos vamos». La puerta se abrió de golpe. Bo Strickland ocupaba el marco, una escopeta apuntándoles. Su rostro estaba enrojecido por la ira y el alcohol.
Debí saber que intentarías algo estúpido, gruñó. Tanya ya había empujado a su madre detrás de una pila de madera. Se enfrentó a Bo con las manos levantadas, pero los músculos tensos. Se acabó, Bo, déjanos salir. Él amartilló la escopeta, el sonido resonando en la pequeña habitación. Me costaste mi laboratorio, mi dinero. Ahora voy a... Tanya se movió antes de que terminara. Su mano agarró el cañón, torciéndolo hacia arriba justo cuando su dedo apretaba el gatillo. La detonación los dejó aturdidos, los perdigones perforando el techo. Avanzó hacia su guardia, un pie enganchado detrás de su rodilla mientras su codo golpeaba su garganta. Bo cayó con fuerza. La escopeta rodó lejos. Tanya lo inmovilizó con una llave, su rostro presionado contra el piso de concreto. No te muevas, ordenó una nueva voz. El sheriff Huxley estaba en el marco de la puerta, su pistola de servicio apuntando a la cabeza de Tanya. Su placa brilló bajo la luz al avanzar. Suéltalo, Briggs. Estás arrestada. ¿Por qué? Tanya no aflojó su agarre. Por proteger a mi madre de secuestradores. Resistencia al arresto, agresión a un oficial, allanamiento. El sonrisa del sheriff era fría. Tengo una lista completa. Y yo tengo testigos, respondió Tanya con calma. Como si fuera una señal, los faros de varios vehículos iluminaron las ventanas. Motores rugieron afuera. Puertas se cerraron. Voces se alzaron. La sonrisa del sheriff vaciló. Se acercó a la ventana, manteniendo su arma apuntando a Tanya. Su rostro palideció al ver lo que ocurría. Esas serán las cámaras, dijo Darlene, saliendo de su escondite. Muchas cámaras, supongo. Asombroso lo rápido que viajan las noticias hoy. A través de los vidrios polvorientos, las luces de las cámaras brillaban como estrellas artificiales. El rostro del sheriff se retorció al comprender su situación. Su mano temblaba levemente, el sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la noche. «Apaguen esas cámaras», gritó, su voz quebrándose. «Esto es un asunto policial». Demasiado tarde para eso, la voz de Laura resonó desde la puerta abierta. Estamos transmitiendo en vivo a más de 10.000 espectadores. La policía estatal ya está en camino. Bo forcejeó bajo el agarre de Tanya. Mientes. Nadie está mirando. Darlene avanzó, su voz clara y firme. Jovencito, puedo ver al menos 30 teléfonos grabando ahora mismo, y cada uno captó cómo tú y el sheriff nos amenazaron con armas. La compostura del sheriff se quebró aún más. Maldijo entre dientes al ver la multitud. El camión de Miguel bloqueaba la puerta principal. Marta, de la tienda, estaba con sus hijos, los teléfonos en alto. Ruth había traído a la mitad de su grupo de la iglesia. Más vehículos llegaban cada minuto. Última oportunidad, dijo Tanya con calma. Baje el arma, sheriff. ¿Sabe cómo termina esto? Cállate, el rostro del sheriff pasó de pálido a rojo. Yo mando en este condado. Ustedes no me dicen qué hacer. Díselo al FBI, gritó Laura. También están viendo la transmisión. Tienen preguntas interesantes sobre tus finanzas después de mi artículo. Tanya sintió a Bo tensarse bajo ella. No hagas nada estúpido, advirtió, aplicando más presión en su brazo. Están mintiendo, gruñó Bo, pero la duda se colaba en su voz. Afuera, los motores rugían. Más faros barrieron el edificio mientras camionetas y autos llenaban el patio del aserradero. Las voces crecían. No solo vecinos ahora, sino gente de todo el condado. La radio del sheriff crepitó con los confundidos agentes preguntando sobre la multitud. No puedes mantener esa posición para siempre, le dijo el sheriff a Tanya. Pero su mano temblaba visiblemente ahora. No es necesario, respondió Tanya. Entrenamiento militar. Puedo mantenerlo inmovilizado horas si hace falta. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes apuntarme con esa arma mientras el mundo entero mira? Darlene se acercó a la ventana, su voz llegando a la multitud. El sheriff sigue apuntando a mi hija, amigos. Asegúrense de grabarlo bien. La radio del sheriff crepitó de nuevo. Esta vez no era un ayudante. Aquí el agente especial Cooper, FBI.
Sheriff Huxley, tenemos unidades en camino. Baje su arma inmediatamente. Mienten, gritó Bo, con el pánico en la voz. Es un truco. Pero el rostro del sheriff se había vuelto cenizo. Reconocía esa voz. El mismo agente lo había interrogado el mes anterior sobre evidencia desaparecida en un caso de drogas. A lo lejos, las sirenas gemían, acercándose. Se acabó, dijo Tanya en voz baja. No lo hagas peor de lo que ya es. El arma del sheriff titubeó. El sudor corría por su rostro mientras miraba de Tanya a las ventanas y de vuelta. Las sirenas sonaban más fuerte. Las luces rojas y azules comenzaron a reflejarse en las paredes metálicas del aserradero. Alan. La voz de Darlene fue sorprendentemente suave, usando su nombre de pila. Me conoces desde hace 30 años. ¿De verdad quieres terminar tu carrera así? ¿En vídeo, amenazando a una madre y su hija? Los hombros del sheriff se hundieron. Lentamente, bajó el arma. Pateala hacia acá, ordenó Tanya. Él obedeció, el arma deslizándose por el piso de concreto. Bo estalló de rabia. ¡Cobarde! Intentó zafarse, pero Tanya solo ajustó su peso y aplicó más presión. Él gritó de dolor. Las puertas principales del edificio se abrieron de golpe. Agentes del FBI con equipo táctico irrumpieron, armas en alto. Agentes federales, todos quietos aquí dentro, anunció Tanya. Tengo a uno inmovilizado. El sheriff entregó su arma. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. Los agentes aseguraron la habitación. El sheriff y Bo fueron esposados y leídos sus derechos. Afuera, más unidades policiales llegaban. La multitud se abrió para dejar pasar los vehículos, pero siguió grabando todo. Laura se abrió paso entre los agentes, la cámara aún grabando. Sheriff Huxley, ¿algún comentario sobre los cargos de secuestro o la evidencia de su vínculo con la banda Iron Fangs? El sheriff mantuvo la cabeza baja mientras los agentes lo sacaban. Bo fue menos discreto, maldiciendo y amenazando a todos hasta que lo metieron en una patrulla. El agente Cooper se acercó a Tanya cuando finalmente se levantó, estirando sus músculos adoloridos. Señora Briggs, necesitaremos declaraciones suya y de su madre. Por supuesto, asintió Tanya. Pero primero, se volvió hacia Darlene, quien ya se dirigía a ella. Se encontraron en un abrazo feroz, aferrándose con fuerza mientras el caos giraba a su alrededor. Los hombros de Darlene temblaron levemente, el miedo y la tensión de los últimos días finalmente liberándose. Está bien, mamá, susurró Tanya. Ya terminó. A través de las ventanas, vieron el auto del sheriff alejarse, las luces rojas y azules pintando la noche. La multitud reunida comenzó a dispersarse, motores arrancando, faros cortando la oscuridad mientras los vehículos partían a casa. La primavera trajo nueva vida a la granja de los Briggs. Los sonidos rítmicos de martillos y sierras llenaban el aire mientras los vecinos trabajaban juntos para reconstruir el granero quemado. Miguel coordinaba al equipo de construcción, su experiencia con maquinaria resultando invaluable mientras levantaban el armazón. «Pásame ese nivel», le gritó al hijo mayor de Marta, quien se balanceaba en una viga. El adolescente se lo lanzó con destreza. Tanya se secó el sudor de la frente, deteniendo su trabajo en las cerchas del techo. Abajo, Ruth y su grupo de la iglesia habían instalado mesas cargadas de bebidas frías y comida casera. El aroma de pollo frito y pan de maíz flotaba en la brisa cálida. «Bajen a comer mientras está caliente», llamó Ruth. Los trabajadores descendieron como pájaros hambrientos, reuniéndose alrededor de las mesas con sonrisas agradecidas. Darlene se movía entre ellos, rellenando vasos de té dulce. «Nunca pensé que vería el día», le dijo en voz baja a Tanya mientras se sentaban juntas. «Las cosas cambian», respondió Tanya, observando al diverso grupo de ayudantes. «A veces solo hace falta un empujón». El juzgado del condado había dado el impulso definitivo 3 semanas atrás. Bo Strickland y su banda recibieron largas condenas por secuestro, extorsión y numerosos cargos más. El juicio del exalguacil Huxley había sido aún más satisfactorio, con su corrupción expuesta ante todos.
El juez ordenó una restitución considerable a la familia Briggs y a otros a quienes la banda había aterrorizado. «Pásame la ensalada de papas», pidió Frank Mullins desde el otro extremo de la mesa. El veterano había sorprendido a todos al aparecer esa mañana con su cinturón de herramientas. No veía una construcción comunal como esta desde que era un niño. Laura, la periodista cuyo reportaje había ayudado a resolver el caso, estaba sentada cerca tomando notas. Había estado documentando la transformación de la comunidad. Su último artículo destacaba como la primera sheriff negra del condado, una exagente de la patrulla estatal llamada Angela Wilson, estaba reformando el departamento. La sheriff Wilson pasó antes, comentó Marta, sentándose en el banco junto a Tanya. Dijo que las nuevas subvenciones agrícolas que solicitaste fueron aprobadas. Tanya asintió. El dinero federal ayudaría a modernizar su sistema de riego y expandir el invernadero. Ya sus cultivos de primavera florecían. Los mercados locales que antes los evitaban ahora competían por sus productos. Hablando de la nueva sheriff, dijo Miguel, está preguntando si servirías en la junta de supervisión comunal que está organizando. Escuché sobre eso, añadió Ruth. Necesitamos gente buena velando por los intereses de todos. Tanya lo consideró mientras comía. Había sido reacia a asumir roles públicos, prefiriendo enfocarse en la granja. Pero últimamente, más personas acudían a ella en busca de consejo o ayuda con asuntos locales. Confiaban en su criterio y respetaban su serenidad. Mamá miró a Darlene. ¿Qué opinas? Darlene sonrió con complicidad. Creo que siempre ha sido una líder, cariño. Solo les tomó tiempo a los demás verlo. Después del almuerzo, el trabajo se reanudó con energía renovada. Al atardecer, la estructura del granero se alzaba completa bajo un cielo teñido de rosados y anaranjados. El equipo de Miguel regresaría al día siguiente para levantar las paredes y el techo. Tanya se detuvo en la entrada de la nueva construcción, respirando el aroma de la madera fresca. Más allá del granero, sus campos se extendían verdes y prometedores hacia el horizonte. El trigo de primavera crecía fuerte, y los cultivos brotaban con vigor. ¡Qué vista, verdad! Frank apareció a su lado, contemplando el marco. Sabes, cuando te dije que defendieras lo tuyo, no estaba seguro de cómo terminaría. Pero hiciste lo correcto con esta tierra. Con todos nosotros. Todos hicimos lo correcto, lo corrigió Tanya. No podría haberlo logrado sola. Mientras los trabajadores recogían sus herramientas, Tanya y Darlene se dirigieron a su lugar favorito, el porche de la granja. El aire de la tarde era dulce con el aroma de madreselva mientras se acomodaban en las mecedoras, con vasos de té en las manos. Sobre ellas, colgada en la pared, el rifle de Tanya atrapó los últimos rayos de sol. Lo había limpiado y colocado allí después del incidente en el aserradero, no como amenaza, sino como recordatorio de la fuerza encontrada en la adversidad, de la justicia conquistada, de una comunidad finalmente unida. ¿Recuerdas lo que papá decía sobre esta tierra? Preguntó Darlene, meciéndose suavemente. No es solo tierra y cultivos, citó Tanya. Es nuestra historia, nuestro futuro, nuestra libertad. Estaría orgulloso de cómo la protegiste. Darlene extendió la mano y apretó la de su hija. Todos lo estamos. Permanecieron en un silencio cómodo mientras el crepúsculo caía sobre la granja. A lo lejos, los grillos comenzaron su coro vespertino. Un chotacabras llamó desde el borde del bosque. La tierra se sentía en paz, segura, no solo para ellas, sino para todos los que se habían unido contra el odio y la corrupción.